se sabe que de la producción de tartas se requieren 300 gramos de frutillas secas, 200 gramos de harina, 180 gramos de azúcar, 30 minutos de cocinero, y asimismo para el año 2020, se presupuestaron otros costos de producción por 4.320.000 y 1.600.000 para el departamento de venta, para una producción que permita procesar 75.000 kilogramos de frutilla. Consumo del mes de junio de 2020. El consumo total de frutilla del proceso fueron 28.000 pesos, compuestos por 50 kilos de inventario inicial de productos en proceso y 700 kilos de este periodo, o sea, de junio de 2020. Se consumieron 700 que se compraron en este, más 50 que venían en el inventario inicial. El consumo de harina fue de 25.000, pagándose 50 pesos por kilogramo, y el consumo de azúcar fue 541,26 kilogramos, un precio de 78 pesos el kilogramo de azúcar. La producción de junio se terminaron 2.092 tartas, quedando 400 tartas en proceso, que habían incorporado ya el 100% de la frutilla, 90% de la harina, 60% de azúcar y las horas equivalentes para terminar el 50% de los demás factores. La empresa cuantifica las pérdidas por ineficiencias. ¿Hasta ahí? La letra, ¿no? Se pide uno. La pérdida por ineficiencia del factor frutilla asciende a pesos. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué datos tenemos? Tenemos los productos terminados, ¿no? Puede ser que tengas que hallar la producción equivalente o el informe de producción para ahí después cuantificar esa pérdida. Sí, debemos cuantificar la pérdida por ineficiencia, ¿no? ¿Y qué tengo de dato para poder determinar esa pérdida por ineficiencia? Los productos en proceso. ¿Puede ¿Y qué ser? más? Yo tengo los productos terminados, ¿no? ¿Cuántos fueron los productos terminados en el ejercicio? Estamos hablando del mes junio 2020. ¿Cuántos fueron los productos terminados? Producción de junio 2020. Se terminaron 2.092 tartas. 2.092 tartas, ¿no? Y después tenemos 400 tartas sin hornear, eso iría también. Productos terminados, 2.092 tartas, ¿no? Productos en proceso, 400 que tienen el 100% de la frutilla. 400 que tienen 100% de la frutilla. Nos pide la pérdida por ineficiencia del factor frutilla. Así que, ¿qué vamos a tomar? La frutilla la vamos a tomar al 100%. ¿Se acuerdan que la letra decía que... Disculpen que tengo a mi niño acá, que no tenía como... Me está... Capaz que se escucha un poco. Decía que No hay la que frutilla... disculparse por eso. No es necesario disculparse. Bueno, gracias. 100%, decía que las frutillas, las 400 que estaban en proceso, tenían incorporado el 100%, ¿no? Productos procesos, 400. Bien. ¿Qué otro dato tenemos que nos sirva para calcular la ineficiencia? El inventario inicial y las compras. Inventario inicial. Bien, ¿cuánto teníamos de inventario inicial? ¿Qué sabemos que se consumió? Consumo del mes de junio de 2020. ¿Qué se consumieron? Teníamos 50 del inventario inicial y 700 del periodo 2020. Consumo fueron 50 y 50 de inventario inicial Y 700 y 700 de junio de 2020, ¿no? del consumo, ahí va. En total se consumieron 750 kilos, ¿no? Son 750 kilos, Sí. kilos de frutilla.
Y tenemos la especificación técnica que dice que cada tarta lleva 300 gramos. Exacto. Tenemos la especificación técnica, Fausto, por un poquito, que dice que una tarta lleva, la letra decía que llevaba 300 gramos de frutilla, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuánto se consumió en gramos de frutilla? 0,3 kilos. 0,3 kilos. Teníamos también 0,3 kilos por tarta, ¿no? por tarta. Por tarta. Bien. Teóricamente, ¿cuántas tartas se tendrían que haber producido? $7.50 dividido 0,3. 750 dividido 0,3. 2.500 tartas. ¿Y cuántas se produjeron realmente? ¿O en cuánto se consumió el factor frutilla? 2.492. 2.492. ¿De dónde surge? De los productos terminados y los productos en proceso. 2.492. Entonces, ¿cuánto es la ineficiencia del consumo de frutilla? La diferencia. En tartas es 2.500 menos 2.492. 8 tartas se producieron de menos para esa cantidad de frutillas, ¿no? Estas son 8 tartas. Pero la letra nos pide, el CEPIDE dice Los pesos. los pesos, ¿no? Son 8 tartas. 8 tartas, Aparte pide los pesos de las frutillas. dice, te pide los pesos Del del factor frutilla, ¿no? Claro, y ahí estamos hablando de tarta. Y ahí estamos calculando tartas. Bien. ¿Qué nos decía del factor frutilla en precios? El consumo total de frutillas del proceso fue de 28.000, compuesto por 50 kilos del inventario inicial, más 700 de este periodo. Entonces, ¿cuánto es el costo por kilo de la frutilla? Los 28.000 divididos los 12.000 kilos. Era 12.000, ¿no? Perdón. Era 1.200. los 28.000 dividido 750. Los 750. 1.200 kilos. Los 500 no eran. Perdón, 750. 750, perdón. Disculpa, ahí está. 750. Ahora me quedo. No. No, ahí quedó mal. Son 28.000, ¿no? Compuesto por 50 kilos de inventario inicial y 700 del periodo. Ahí te está hablando igual de productos en proceso, ¿no? Sí, está hablando de productos en proceso. No encuentro el... Acá. Producto en proceso. Habría que hacer, en realidad, el costo por tarta. 28.000 pesos para producir, supuestamente, 2.500 tartas, ¿no? Sí. El costo total de la frutilla es 28.000. Para una producción teórica que decía de 2.500
tartas, nos da que cada tarta en pesos nos sale nos sale 11,20 pesos, ¿no? Pero del factor frutilla, ¿no? Del factor frutilla, sí, sí, sí. Del factor frutilla. Factor frutilla le ponemos acá. ¿Y cuánto dijimos que era la ineficiencia en tartas? 8. 8. ¿Cuánto es la ineficiencia en frutilla entonces, del factor frutilla? 8 por 11,2. 8 por 11,2. Capaz que la complica haciéndolo de esta forma. 89,6, ¿qué es? Pesos por Está bien. esas. Los pesos de ineficiencia del factor Del frutilla, factor frutilla. que era lo que preguntaba. Te hago una consulta. ¿Por qué no podemos utilizar los 28.000 pesos con los 750 kilos utilizados que dice la letra al principio? Para sacar el precio. 28.000 pesos. Ahí nos da el precio, cuánto salió cada kilo de frutilla, ¿no? A ver. ¿Seguro? ¿Es cierto, no? Sí. Sí. ¿Y cuántos kilos para hacer 8 tartas necesito? No sé. 2,4. 2,4, ¿no? 8 Sí. por 3. Sería 2 kilos 400. Por 0,3. Y debería dar lo mismo, ¿no? Ah, se podía sacar así también. Bien. Sí, sí, sí. Perfecto. Da lo mismo. Este es el precio el precio por kilo de frutilla. Y 2,4 es, si quieren lo ponemos acá, 2,4 de que surge de las 8 tartas por los 300 gramos que lleva cada una. De frutilla. ¿Estamos de acuerdo? Bien. De frutilla siempre, estamos hablando de preguntar de frutilla. Hubo una compañera hoy que habló del informe de producción. ¿Es posible utilizar el informe de producción para sacar estos datos, los mismos que hizo Gastón, que sacó la cantidad de tartas y eso? Los 2.500 tartas, ¿qué es cuando hacemos el informe de producción? El factor, ¿no? Las 2.500 tartas. No, Las 2.500 tartas es la producción. equivalente. Exacto, es lo que están las unidades terminadas, las unidades en proceso y las pérdidas. Adelante, Gastón. Bien. Después el CPI de 2 nos dice, ¿están viendo la letra? Suponga que ahora quedaron en proceso 72 kilos de frutilla y 40 kilos de harina. El precio del kilogramo de frutilla fue de 48 pesos y 32 pesos la harina. El costo de los productos en proceso de los demás factores es de 20 pesos. Determina el costo de los productos en proceso. Todo tranquilo. Ahí que nos pide. ¿Cuánto es el costo unitario de los productos en proceso? Teniendo en cuenta los factores, ¿no? ¿Qué sabemos? La frutilla. Tenemos la harina. Tenemos otros factores, ¿verdad? Otros factores ya no da, son 20 pesos. La frutilla, ¿qué nos dice la frutilla? 32 kilos
por No. 48 pesos cada uno. 48 pesos. Sabemos que vale 48 pesos la frutilla. Y sabemos que el kilo de frutilla vale 48. ¿Cuánto necesito de frutilla para una tarta? 300 gramos. Pero 3. Pero 3, ¿no? 300 gramos. Entonces, por unidad de producto en proceso, voy a necesitar 14,4, ¿no? Esto en peso estamos hablando. La harina, ¿cuánto vale la harina? 32 pesos el kilo de harina, ¿no? ¿Cuánto necesito de harina? La letra, la harina nos decía que necesitaba 200 gramos de harina. Por 0,2 voy a necesitar, me va a salir por unidad de producción 6,4. ¿Cuánto va a salir? ¿Cuánto es el costo del inventario de producto en proceso? La suma, el costo unitario de inventario en producto en proceso va a ser la suma de estos tres, 40,8. 40,8. ¿Ah? Eso es lo que pedía. El se pide 3. El se Una pide consulta. 3. Sí. Porque la solución estaba distinto esa. Decía que daba Sí. como 2000 y algo. Y no lo entendí. La solución la cambiamos. Estaba con otra versión, pero ya subimos la versión final. No. Después la veo, entonces. Gracias. Pasa que no tenés como. No hay. Se pide 3. Voy a la letra acá. Tengo. Ya voy. Determine la cuota del costo indirecto de fábrica por el criterio de costo por absorción. Nos pregunta el se pide 3. ¿Cuál es el criterio del costo por absorción? Cuando las pérdidas quedan dentro del costo del bien. Cuando las pérdidas quedan dentro del costo de los factores, de los insumos utilizados, ¿no? ¿Qué ¿Se costos? escucha? Hola. Hola. Ay, porque Escucha, fue sí. lo que dije, pero creo que no se escuchó. Bueno, no ¿Pero importa. qué costos? Las pérdidas por perdón. ineficiencia. ¿Puede ser? Sí, pero dice. ¿Te acuerdas que al principio dimos los costos directos de fábrica o de producción y los que no eran relacionados a la producción? No sé si ahí apuntaste, Katherine. Sí, eso. ¿Podría repetirlo, por favor? ¿Qué costos indirectos nos da la letra? La letra nos dice que tenemos 4.320.000 de otro costo de producción y 1.600.000 para el departamento de ventas. ¿Qué costo deberíamos considerar? 1.600.000. 1.600.000. ¿Por qué? Porque lo otro lo linkeas directamente. Lo otro es la producción. Lo otro va a producción. ¿No deberíamos considerar los costos de producción? Estamos costeando los productos que hacemos en la empresa. En este caso son tartas. ¿No deberían ir los costos directos de producción? Esos son directos.
¿Cuáles son los costos directos de producción? Los 4.320.000. Sí. Exacto, los 4.320.000. Pero una pregunta, cuando te dice que es un costeo por absorción, ¿no se supone que los costos que no están directamente relacionados a la producción igual los absorbe en el costo del producto? O sea, como que los toma como si fueran costos de producción. No, No, justamente es al revés. No, Ahí, hola. Ah, ok. Bueno, cualquier cosa dije. ¿Está es al Karina por revés. ahí? Sí, ¿cómo andan? No, justamente los costos por absorción son aquellos que van dentro del departamento de producción. Todos los otros departamentos o áreas fuera de producción son costos indirectos, pero no por absorción. Cuando decimos por absorción es restringido solo a producción. ¿Queda claro? Sí, gracias. Entonces, ¿cuáles tendríamos que considerar para...? O sea que ahí el 1.600.000 de ventas no se toma en cuenta. Exacto. ¿Qué deberíamos tomar? Los 4.320.000, ¿no? Porque están directamente asociados a la producción. Dice otro costo de producción. Hay alguien que tiene una tele prendida ahí atrás. Se escucha un poco informativo. Dijimos que es 4.320.000. Creo que puse un cero más. Ahora, nos pedía la cuota de costo indirecto. Todos. Gastón, ¿Eh? silencia, que silencies a todos, así no hay ruidos. Sí, igual, profe, ese ruido que se escucha es el nene de él, creo, pero no Es molesta mi para hijo, nada. Ese no lo puedo apagar. A ver. Tengo 4.320.000. Nos pregunta, determine la cuota de costo indirecto por el criterio de costo por absorción. La cuota nos habla. ¿Cómo calculamos la cuota? La letra nos decía que se trata que son costos de 4.320.000 para una producción que procesa 75.000 kilogramos de frutilla. ¿Qué se les ocurre hacer? Y se puede sacar primero por kilo y después hacerlo para la unidad, para la tarta. ¿Producción de consumo de frutillas? Bueno. Dijimos de 75.000 kilogramos, ¿no? Por kilo de frutilla, ¿cuánto sería? La cuota de costo de producción, de otros costos de producción. Nos da que 57,6 pesos por kilogramo de frutillas es el costo, es la cuota de costo indirecto que va al costo por absorción. Si lo quisiéramos sacar por tarta, igual nos preguntaba esto, la cuota por kilogramo. Si lo queremos sacar por tarta, Y tenemos que aplicarle 0,3 a eso por punto 3, que es lo que lleva de frutilla. exacto, nos daría cuota por tarta. Pero acá en este se pide, ¿qué nos pide? Nos pedía este de arriba, cuota por kilo.
Porque Eso en es realidad para tengo todo, para todo el 2020. para todo el 2020. Exacto. ¿Cómo sé yo que me pide eso? Porque digo, en otro lado estábamos hablando de junio. O sea, yo con Lo esa... que pasa es que los datos que tenés son anuales. Si lo podrías hacer, te iba a dar lo mismo. Mirá, dice, así mismo para el año 2020 se presupuesta Los costos están para el año, para todo el año 4.320.000 y 1.600.000 para el departamento de venta, para una producción que permita procesar 75.000 kilogramos de frutilla. Es para, viste que te da todo, el dato de todo el año. Decíamos dividido 12 para... No lo podríamos hacer dividido 12 porque sería como estandarizando la producción. Pero el dato que nos da es para un año. Porque me Para todo el quedó 2020. me quedó también la duda en el CEPIDE 2, porque ahí CEPIDE 2. determinamos el costo, Ujú. dice, determina el costo alimentario final de los productos en proceso. Y ese es el costo de un producto en proceso, digamos. No sé cómo llegamos a determinar de uno, o sea, no entiendo el CEPIDE, quiero decir. Bien. En el CEPIDE 2, ¿qué problema tenemos? Es que los otros costos del proceso de productos en proceso es de 20. No sabemos de los otros factores cuánto se consumió, y además son varios factores que están metidos en un mismo costo y te están dando el unitario. ¿Se entiende? Sí, digo, entiendo que si hago 72 kilos dividido 0.3 y 40 kilos dividido 0.2 me da diferente cantidad de tartas, por ejemplo. Es que no sabes cuánto es. cuántas unidades de productos en proceso tenés. Claro, pero como se pide, me dice de los productos en proceso, yo como que sería el total. Ok, utilizaste el total de los 400 que te decían en la parte anterior. Claro, o sea, el CEPIDE me deja como abierta la posibilidad a poner, por ejemplo, si estuviera haciendo revisión, capaz que ponía otro resultado, el de todo el producto en proceso Ahí que ya va. teníamos pronto. Pero ¿qué pasa con los costos de productos en proceso de los demás factores? ¿Cómo sabés cuánto incorporaste de cada Y uno? 20 pesos a cada factor, a cada tarta en proceso. Claro, pero esas 400, ¿cuánto se incorporó de los otros factores? Además que se tendrían que incorporar todo lo mismo de todos los demás factores. Que, por ejemplo, la letra nos dice, en la parte anterior que vimos, que nos decía que las frutillas estaban al 100%, el azúcar al 60%. En este caso, los otros factores no tenemos ese dato. No sabemos cuánto se incorporó a las 400. Suponiendo que estuvimos hablando de esas 400 en proceso, no tenemos para saber cuánto se incorporó, para poder sacar el total, digamos. ¿Se entiende? Sí. Entiendo que los factores no me dan un número redondo de tartas, digamos. No te dan el dato, no sabes Dígame el dato, cuánto incorporaste de los demás. Esos 20 pesos, ¿a qué corresponden? ¿Cuánto se incorporó de esos otros factores a las unidades en proceso? No tenés ese dato. No podés sacar ese dato, pues no te lo dan. Dale, gracias. Bien. Bueno, se pide 4, dice, suponga que ahora la producción equivalente total es de 2.800 unidades, que la empresa utiliza un modelo de costeo estándar y ha fijado el precio estándar del azúcar en 60 pesos. Nos pregunta la variación eficiencia del factor azúcar es de tantos pesos. ¿Qué datos nos dice? Nos dice que el consumo de harina fue de 25.000 pesos, pagándose 50 pesos por kilogramo, y el consumo de azúcar fue de
541 pesos, 541 kilos con 26 gramos, con 260 gramos, perdón, a un precio de 78 pesos el kilogramo. Y nos pide la variación de eficiencia del factor azúcar. Se pide. Así que dijimos que el consumo fue de azúcar fue 541,26. Y el precio era 78, ¿verdad? Precio real esto, ¿no? Nos dice que, supongo ahora la producción equivalente total en el mes fue de 2.800 unidades. 2.800 unidades. Esta fue la producción equivalente. A un precio eficiente de 60 pesos el kilogramo. ¿Qué deberíamos sacar ahí? Nos pide la variación de eficiencia del factor azúcar. Y sacar lo que deberías tener de la producción equivalente del factor azúcar, primero, ¿no? Bien. 60 pesos el kilo de azúcar. ¿Cuánto es que consumimos azúcar por letra? 180 gramos de azúcar por tarta. Entonces, ¿cuánto sería el precio por tarta? ¿Cuánto sería? 0,18, que era 180 gramos, por 60 el kilo. 10 pesos con 8 de azúcar por tarta. Nos pide la variación eficiencia del factor azúcar. ¿Cómo se calculaba la variación de eficiencia? Consumo real menos consumo eficiente por el precio eficiente. Perfecto. Consumo real es 541,26. Consumo eficiente, ¿Cómo calculábamos el consumo eficiente? La producción por la especificación técnica, por los 18 gramos, eso, ¿pero 180 qué gramos producción? con la equivalente. Producimos 2.800 equivalente por la especificación 180. técnica 180 gramos. 0,18. 504. Bien. ¿Y qué más decías? Ahí, Producción. Sí. eso por el precio eficiente. El La precio diferencia entre eso por el precio eficiente. ¿Cuál es el precio eficiente de ahí? Sería, 60. si le ponemos letra, A, esto es B, según lo que me dice sería, bueno, vamos mal. A menos B. ¿A menos B o B menos A? A menos B, bien. Por el precio eficiente. ¿Y cuál es? 10,8. El precio. 10,8, ¿no? 10,8. Esto nos da que la variación de eficiencia del factor azúcar
es de 541,26 menos 504, 36,26 por 10,8. ¿Me quedó bien ahí? Me parece que no, no es por 10,8, es por el precio No. eficiente de los 60. Por los Disculpe, 60, pero sí. no entendí. No entendí desde que empezó a calcular la variación del factor azúcar. Desde que empecé a calcular, el consumo real fue 541,26. Sí. El precio real 78 pesos. Nos dice que, la letra dice que se produce, ¿dónde está? Acá. Se pide, supongo ahora la producción equivalente total es de 2.800 unidades, o sea que en el modelo estándar hubo una producción de 2.800 unidades a un precio del azúcar de 60 pesos. Sí. 2.800 unidades. Y tengo que el precio por kilogramo de azúcar, precio eficiente por kilogramo de azúcar, es 60. Entonces, el precio por tarta es 10,8, ¿está? El precio del Ahí va. azúcar por tarta es 10,8. ¿Está? Perdón, pero ¿qué tiene que ver el precio de la tarta? Porque es azúcar que estamos calculando, ¿no? Sí, en realidad es precio por consumo de azúcar por tarta. Está, pero la tarta ahí en este, en particular, en esta variación, no influye en nada, ¿no? No. Está, solo por las dudas, porque lo vi No. ahí y como no lo vi en ninguno de los cálculos, pensé que, tipo, que se habían olvidado. Variación eficiencia del factor azúcar. Producción real, que fue 541,26. La producción estándar, 504, sería con los 2.800 de producción equivalente, que era lo que decía la letra, por los 180 gramos que consume cada tarta. Y eso por el precio eficiente, que era 60 pesos. Eso nos da la variación de eficiencia del factor azúcar, que es 2.235,60. Acá, ¿qué varía? Tomo como fijo el precio eficiente y varía la producción real versus la producción eficiente. ¿Fue eficiente la empresa en el consumo de azúcar? No. Consumió más de lo que tendría que haber consumido. Consumió más de lo Exacto. que tendría que haber consumido. Después nos pide, considere los datos proporcionales del CPI anterior, calcule la variación precio del factor azúcar. Hay que calcular la variación precio del factor azúcar. Primero, en la variación de eficiencia del factor azúcar, tomamos en cuenta la variación de la producción. Ahora la variación de precio. ¿Qué voy a dejar fijo acá? Las producciones. Voy a dejar, ¿cómo voy a calcular? Voy a dejar fijo la producción real. Producción real. Precio real menos precio eficiente por cantidad real o producción real. Exacto. Precio real. Vamos a poner acá. Precio real 78. Precio eficiente 60. ¿Estamos de acuerdo? Y como decía el compañero, vamos a dejar fijo la producción real, 541,26. Eso nos va a dar que la variación precio es
9.742,68. Ahora, la variación global, ¿cuánto es? No lo pregunta, pero les pregunto. La suma de esas dos. La variación global es la suma. Es la suma de los dos. Los 2.235 más los 9.742,68. ¿Cómo lo podría haber calculado también? Consumo real por precio real menos consumo estándar 504 por precio eficiente, nos debería dar lo mismo, ¿no? Ahí tengo en cuenta las dos variaciones. $4 por 60. ¿Verdad? Acá consideré la variación precio y la variación consumo, ¿verdad? En una misma ecuación. ¿Sí? Esto nos da lo mismo. El CPI 6. Yo no estoy mostrando la letra. Acá la letra. CPI 6 nos dice, suponga, ahora se le agrega a la tarta crema de leche. La misma se adquiere ya preparada y cada tarta tiene incorporado 190 gramos de crema. Se produce una merma de 40% de lo producido. Si la unidad de producción es de 10 tartas, la cantidad de crema que consume una unidad de producción es lo que nos pregunta, expresado en cantidad de kilogramos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que ver cuánto consumen de crema expresado en kilogramos 10 tartas, que es la unidad de producción. Y nos dice que cada tarta tiene 190 gramos de crema y se produce una merma del 40% de lo producido. Una tarta, consumo de crema, vamos a ponerle. Cada tarta tiene 190 gramos de crema, ¿no? Nos dice que cada unidad de producción son 10 tartas. Una unidad de producción, ¿cuánto lleva según esto, cuánto llegaría de crema, según la especificación? ¿Cuánto tiene de crema incorporada, perdón? ¿Cuánto tiene incorporado de crema? 1900 gramos. Que expresado en kilos son 1,9 kilogramos, ¿no? De crema incorporada por unidad de producción. ¿Pero qué nos dice? La letra nos dice que tiene una merma del 40%. Se produce una merma del 40% de lo producido. Entonces, para hacer 10 tartas, ¿voy a necesitar 1900 gramos de crema o voy a necesitar más? Más. Más. ¿Cuánto más? Haces 40%. 40% más. Entonces, si sabemos que la merma es del 40%, ¿cuánto voy a necesitar de crema para una unidad de producción? ¿Qué voy a necesitar? Voy a tener que hacer 1,9 kilogramos
Voy a necesitar un 40% más, ¿no? 1,4. 1,4. Más 40% de merma, ¿verdad? Ah, me lo tomó como fórmula. Bueno. Perdón que lo tomó como fórmula. Voy a necesitar 1,9 kilogramos de crema multiplicado por 1 más la merma. Como alguien dijo por ahí, voy a hacer 1,9 por 1,4. ¿Esto qué va a ser? El 2,66 este que calculamos que Los kilos de crema que precisas para una unidad de producción, que son 10 tartas. para una unidad de producción. Exacto. 2,66 kilogramos de crema voy a necesitar. Eso era el CPI de 6. El CPI de 7. Bueno, el CPI de 7 dice que, vamos a la letra, el horno para hornear las tartas se incorporó hace 3 años con un costo de adquisición de 1.200.000 pesos. La vida útil, a ver si 1.200.000 pesos. La vida útil, contemplando la obsolescencia tecnológica, es de 10 años y se estima que no tendrá valor residual. O sea que nos salió el horno, nos salió 1.200.000 pesos. Yo paro los ceros, no sé si pongo de más o de menos. Esto me ayuda bastante. Nos salió 1.200.000 pesos el horno. Y nos dice que tiene una vida útil de 10 años. Y no tiene valor residual. ¿Para qué nos sirve eso? No hay nada Para que restar en la calcular fórmula. la depreciación. Para sacar la depreciación anual, ¿no? ¿Cuánto es la depreciación anual? $120.000. Ya voy. ¿Me dan un segundito? Quería poner los dibujitos a ver si se tranquiliza un poco. Dale, tranqui, profe. En el EVA vamos a poner una fecha de clase de dudas antes de la revisión, para aquellos que tengan alguna duda. Y la revisión va a ser por sala 9. ¿Se escuchó? Porque estoy un poco lejos. Sí. Sí, Perfecto. sí, sí. Yo tengo una consulta, profesora. Ale, ¿Va a ser por tandas o va a ser en una tanda sola? una tanta sola. Perfecto, gracias. No, yo porque es a las 8 de la mañana y está por mi trabajo, simplemente quería saber eso. No. Y más o menos calcularle con 1 hora y media te sobra. Andar Bien. por ahí. Bien, gracias. Siempre abrimos 10 minutos, 5 minutos antes y cerramos 5 minutos después. Pero ustedes, el tiempo es el tiempo que se les dice. Bien, gracias. ¿Alguna duda más? ¿El tiempo total que tenemos para hacer la prueba sería 1 hora y media o tenemos 2 horas y se estima que la terminemos en 1 hora y media? No. A lo sumo va a ser 1 hora y media. Presumo que va a ser menos de 1 hora y media. ¿El tiempo disponible? Tiempo disponible. ¿Menos? ¿Cómo? ¿Menos de 1 hora y media? Y el año pasado creo que fue 1 hora y 10.
¡Ah! Qué tortura, Karina, no puedo creer. Profe, no sé, a mí me parece que 1 hora no da. ¿De qué? Perdóname que no te escuché. Me parece, al menos, no sé, creo que somos varios recursándola y 1 hora 10 no dio para poder resolverlo. O sea, Lo analizamos. Ah, por Pero favor. más de 1 hora y media seguro que no va a ser. no, bueno, pero por lo menos 1 hora y media, profe. Son preguntas cortas. No sé, profesora, si no sé cómo se maneja esta cátedra. Vieron que otra cátedra calcula cuánto demora un profesor y lo multiplica por un profesor que no haya visto o participado en la redacción de la prueba. No sé si algo similar se puede hacer. Lo hacemos Yo así. porque viendo la dificultad de la prueba del año pasado, nada, capaz que estaría bueno tenerlo en cuenta, como comentario nomás. Y sí, es que lo hacemos así. Están Bueno, preguntando seguimos. si vamos a subir el instructivo, Karina, vamos a subir un instructivo, ¿no? Como el año pasado. Un instructivo, como Para que... la revisión del tiempo y eso, ¿no era? Ah, sí, claro. Sí, eso lo armamos el lunes, ya se los mandamos. Sí. Bien, gracias. Pero el instructivo más que nada es decir, bueno, un poco lo que estamos charlando, pero para que quede escrito. Bien. ¿Seguimos? Perdón, la letra nos dice que también que la capacidad práctica máxima es de 3.000, se estableció en 3.200 horas manuales. El nivel de actividad presupuestado para el mismo periodo se determinó en 2.800 horas para el procesamiento de 20.000 unidades de producción. Y la empresa expone la capacidad ociosa anticipada para la determinación y análisis de los bienes materiales de consumo diferido. La capacidad real establecida en 2.000 horas para 16.000, se estableció en 2.000 horas para 16.000 unidades. O sea, ahí nos da varios datos. La capacidad práctica máxima nos dice que es 32.000 horas anuales. 32.000 horas anuales. Nos dice que, perdón, 32.000 no, 3.200. 3.200. Sí, me entusiasmé. Nos dice que la capacidad presupuestada se determinó en 2.000, no, es decir, para la actividad presupuestada, la capacidad presupuestada se determinó en 2.800 horas. Para un procesamiento de 20.000. Y nos dice que el nivel que la empresa expone la capacidad ociosa anticipada para determinación y análisis de los bienes materiales de consumo diferido, y para el 2020 la capacidad real fue de 2.000 horas para capacidad real, fue de 2.000 horas para 16.000 unidades. ¿Qué podemos calcular acá con los datos que da? ¿Qué podemos hacer? La capacidad máxima se estableció en 3.200. La presupuestada en 2.800. ¿Para qué nos sirve eso? Sacar la COA para poder calcular la COA. Para calcular la COA. Bien. ¿Qué tenemos ahí? Estos son horas, ¿no? ¿Qué tenemos? 3.200, que es la capacidad práctica máxima,
menos Sí. la capacidad presupuestada de 2.800 nos da la COBA. 400 horas son... ¿Qué son esas 400 horas? La capacidad ociosa. Y la capacidad ociosa, ¿no? Capacidad ociosa anticipada. $400 máquina. Bien. ¿Cuánto es la relación de eficiencia? No decía que... ¿Qué otro dato no daba? La producción fue de... Fue no decía que la producción presupuestada era de 20.000, ¿no? 20.000 unidades. Sí, perdón que no tengo la letra, yo sí. Abro la letra, Pará, se me cierra. te muestro acá. Y la Dice que real la de producción 16.000. presupuestada es de 20.000 unidades. Y la capacidad real es de 2009, 16.000 unidades. Bien. La cual nos da 400 horas máquina. La composición, componente monetario, ¿cuánto nos da? Tenemos que sacar el precio eficiente. ¿Y el precio eficiente cuál es? ¿Cuánto es el precio eficiente? ¿Cómo calculábamos el precio eficiente cuando exponíamos la capacidad ociosa anticipada? Y lo presupuestado sobre la capacidad práctica máxima, ¿no? Bien. Lo presupuestado. ¿A qué te referís con lo presupuestado? A la capacidad presupuestada. Que en este caso es de 2.800. Estamos calculando el precio. Ah, perdón, sí, lo presupuestado son las unidades. No, tenemos que calcular el precio eficiente que tomamos la depreciación por la Serían capacidad. los 120.000 divididos. Exacto. Dividido. Los 2.000, los 200, perdón. O 2.000 dice, 2.000. La Los capacidad 2.000. práctica máxima. Ah, 3.200. Los 3.200. Eso nos da el precio eficiente, 37,5 pesos por... ¿Qué sería esto? Eficientemente Por hora. consumiría de amortización 37 pesos con 50, ¿no? Por horas máquina, ¿no? Eso es por hora. Por hora máquina. Y el componente físico, no sé, pero...
¿A qué era igual? A la capacidad presupuestada ¿Sí? sobre la producción. ¿Y cuánto es la producción? Perdón, la capacidad presupuestada, 2.800, ¿no? $2.000. La real dividido. No, ¿cuánto está presupuestado que va a usar cada 2.800. unidad de producción? ¿Cómo hacemos eso? Lo que queremos saber es cuántas horas máquina necesitamos para una unidad de producción. ¿Cómo lo calculábamos a eso? ¿No teníamos el dato de cuántas horas de horno, cuánto tiempo de horno precisaba? O algo así. A ver. Lo que pasa es que como que siento que falta un dato capaz en esa otra pestaña. De horno decía 30 minutos de cocinero, no. Eso son horas hombre. 30 minutos de cocinero. ¿No? Tenemos ¿A las qué es dos. igual? ¿No es igual el costo resultante? ¿Cómo? No escuché. Me escuché yo. Para saber, A lo que... Ah, no, pero es con exposición. ¿No es igual el costo presupuestado, no es igual el costo resultante en este caso? ¿O solamente sin exposición de coa eso? no, eso sí, está bien, Me escuché lo que. que el costo resultante va a ser igual al presupuestado. Sí. Pero lo que nosotros estamos hallando acá, que queremos saber, es cuántas horas máquina necesito para una unidad de producción. Mm. Entonces, ¿qué voy a necesitar? Siendo eficiente. ¿Cómo llego a ese dato? Necesito hora máquina. Producción eficiente. ¿Cuál es? ¿No es la producción real por el costo eficiente unitario? La producción real. Sí. Pero hay La- la producción real por el costo. Pero yo quiero saber horas máquina quiero saber. La producción Ahí- presupuestada sobre la ahí- capacidad práctica máxima. Ahí Paula puso 2.800 dividido 20.000. Y si usamos la capacidad práctica máxima, no tenemos las unidades que están estimadas para esa producción máxima. En realidad lo que nosotros tenemos que usar es los datos de presupuestado. Sabemos que para 2.800 horas máquinas se pueden producir 20.000 unidades. Entonces el componente físico va de 0,14 horas máquina por cada unidad. Bien. ¿Qué nos pedían en el CEPIDE, Gastón? Me dice, determine el costo a producción del horno. ¿Cómo hacíamos eso? ¿Se acuerdan? Es el costo del factor menos el costo de la coa. El costo del factor.
El costo de coba lo tenemos, ¿no? Tenemos 400 horas, ¿no? Por 37,5. 37,5. $15.000. Y como dice que, el CEPIDE dice que la empresa expone la capacidad ociosa anticipada para determinación de análisis de los bienes materiales y consumo diferido. El costo del factor ¿cómo lo calculamos? ¿Cómo determinamos el costo del factor? El componente físico por el componente monetario. Componente físico por componente monetario. Bien. Componente físico, ¿cuál es? El 0,14, pero a mí no me queda claro si el 0,14 está por unidad de producción o por unidades totales. Ahí eso no me quedó claro. Está por hora de producción. Claro, pero al usar el 20.000, ¿esas 20.000 son unidades de producción o unidades en total? Son unidades de producción. ¿A qué te referís con está. unidades total? Porque no era 10 tortas, era una unidad de producción. Sí, pero acá igual nos dieron No, pero otros eso era, datos. era la crema, era. Eso era lo que no me había quedado claro porque No, no eso era tenía. en la crema de leche. Perfecto. Entonces, Y ahí haces el componente físico, que serían esos 0,14 por el precio eficiente. pero ahí nos va a dar el costo del factor. Esto nos va a dar el 0,14. 5,25 es costo unitario, ¿no? Que lo que se confunden es porque en vez de costo de factor es costo a producción. Ese total de costo que va a producción. En ese caso entonces sería el costo total que ya lo habíamos calculado, que era la depreciación anual, como quien dice, menos el costo de la COA, ¿no sería? La depreciación anual, el 1.220.000 pesos, menos Lo puedo calcular también como lo estaba haciendo Gastón, por la cantidad de horas que corresponden, o sea, que van. Nosotros tenemos 400 y en total son 2.800, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a producción? 2.400 horas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿sí? ¿Podría repetir lo que dijo, profe? ¿Como cuál es la fórmula Que en lo sí? que se puede hacer también es, tengo 400 horas que son del costo de la COA y tengo presupuestadas 2.800. Entonces a producción, al sacarle las 400 horas, van a ir 2.400 horas. Y eso lo multiplico por el precio eficiente. Y eso lo multiplicas por el precio eficiente.
Estos 15.000 son, son anuales, ¿no? Claro. Lo mismo las 400 son anuales. Sí, Como son alguien anuales. dijo por ahí, en realidad tienen dos opciones, o es la amortización anual, la depreciación anual menos la COA, va a ser los 120.000 menos los 15.000, o la otra, hablamos que eran 20.000 unidades, no. Son las 2.800 horas presupuestadas por el precio eficiente. Y el precio eficiente es 37,5 y nos da lo mismo. Lo quería hacer por... no me da, no. 37,5. Y esto fue la depreciación anual, los 120.000, menos los 15.000 de la COA. Esto es lo que era el CEPIDE 7. El CEPIDE 8 nos decía, determine la variación eficiencia del factor horno. La variación eficiencia del factor horno. ¿Cómo la calculan? ¿Qué tenemos? Tenemos la producción real, el consumo real, en horas, fueron 2.000 horas, ¿no? Consumo real, 2.000 horas. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo se calcula la variación eficiencia? Lo vimos hoy en los otros CEPIDE. ¿Qué va a quedar fijo? El precio eficiente queda fijo. Ahora va a ser variación en cantidad, ¿no? Necesitamos la capacidad eficiente, la producción eficiente. Excelente. ¿Cómo hacemos eso? Producción eficiente. ¿Qué tenemos? ¿Cuántas fueron las unidades producidas reales? 16.000. 16.000, bien. ¿Entonces? ¿Cuántas horas necesito para producir esas 16.000 unidades? ¿2.000? ¿Cuánto? Y las 2.000 que tenés ahí de Pero producción. eso fue lo real. ¿Y lo eficiente? ¿Cuántas horas necesitaría eficientemente? Eso por el componente físico eficiente que lo calculamos, creo. Lo Puede ser el real. calculamos. 0,14. Acá está. Componente físico eficiente, 0,14. Por el 0,14 de componente físico eficiente nos da que la producción eficiente son 2.240 horas. ¿Qué opinión les da? ¿Fui eficiente o no? La pregunta hizo Catherine hoy. Así, a golpe de Y ojo. sí, fui eficiente porque utilicé realmente 2.000 horas y el cálculo de la producción eficiente eran 2.240. Exacto, consumí menos horas que
eficientemente. Entonces, la variación de Profe, eficiencia. ¿pueden mutear a los compañeros? No sé, a ver si la pongo. Ahí se mutió, creo. ¿Cuánto va a ser la variación de eficiencia, entonces? El consumo real, que eran 2000 horas. 2000 horas. Menos. Menos. Las 2240 horas. Menos las 2240 horas. Por el precio eficiente. Por el precio eficiente. Por los 37,5 precio eficiente, ¿no? Esto nos va a dar 2000 menos 2240 por 37,5. Ahí quedó mal porque no puse los paréntesis, pero ¿está bien que de negativo esto? Sí, está bien, por lo que dijimos. Como fui más eficiente en el consumo de horas, consumí menos de lo que de la producción eficiente, de la necesaria para la producción eficiente, dio negativo, menos 9000. Ahora, nos pregunta el CPI 9 la variación precio. No, la variación capacidad del factor horno, perdón. Variación capacidad del factor horno. ¿Cómo calculábamos la variación capacidad? ¿Qué era la variación capacidad? La capacidad presupuestada menos la capacidad real por el precio eficiente. Bien, ¿y qué es la capacidad presupuestada menos la capacidad real? La COA. No. La COA, digo. Ah, la capacidad ociosa operativa. Exacto. La capacidad presupuestada, ¿cuánto era? No sé si lo puse acá. 20.000 unidades, ¿no? En horas. Perdón. 2800. 2800. ¿Y la capacidad real? 2000. ¿El precio? 37,5. 37,5. ¿Cuánto es la variación capacidad del factor horno? Va a ser 800 por 37,5. 30.000 pesos. Variación capacidad del factor horno. Ahí me quedó 30.000 pesos. El ¿Cuánto? CPI de 10. No iba a preguntar cuánto fue la Capacidad operativa. La capacidad ociosa total. Eso no está en la letra. Ah, bueno, exacto. ¿A qué va a ser igual? La COA más el COT. 1200, ¿no? 800 más 400. Muy bien. ¿Y cómo hay otra forma de calcularlo? ¿Cómo hacíamos? La capacidad práctica máxima menos la real. Exacto. Ahí Gastón es capacidad ociosa operativa. Capacidad ociosa. Ah, puse T. Sí. Muy bien. Lo voy a poner más prolijo. Porque... dijimos que era los 400, sí, más. 2000 más
Los 400 más los 800. 400.000, no sé por qué 400.000. Bien. 1.200. Ahora sí, Se el último. pide, ¿eh? El último se pide. Se pide 10, yo la letra. Se la voy a leer porque no la copié. Supongo ahora que las tartas son elaboradas en 3 procesos continuos. Vamos a poner el resumen acá. 3 procesos continuos, en los cuales dice que uno es amasado, el otro horneado y el otro decorado. Nos dice que en el proceso de amasado trabaja un maestro panadero incorporando los ingredientes en la máquina amasadora y poniéndola en moldes para su siguiente proceso de horneado. La producción máxima diaria de este proceso son, o sea, el de amasado, 150 tartas crudas. El horneado trabaja un equipo con un medio oficial y un peón atendiendo un horno que trabaja durante 30 minutos, de los cuales requiere su atención durante 10 minutos. Cada horneada puede procesar 6 tartas, siendo esta su unidad de producción. O sea, de la unidad de producción son 6 tartas. Y dice que decía que trabaja en equipo de un oficial y de un horno, trabajan durante 30 minutos, de los cuales requiere su atención durante 10. Trabajan 30 minutos. Y el decorado trabaja un oficial repostero quien decora cada tarta. La producción máxima diaria de este proceso son 72 tartas decoradas. Y el índice de rendimiento eficiente es 1. No les dije, pero en el proceso de horneado hay una merma sobre las tartas crudas de un 10%. Merma un 10%. Y nos pide determine el tiempo eficiente para una unidad de producción del proceso horneado. O sea, nos pide desde que arranca en tiempo, desde que arranca una tarta hasta que sale decorada. No, solo la parte de horneado. Ah, perdón, de horneado dice. El proceso de horneado, perdón. Así que el decorado. ¿Por qué nos importa los otros procesos? ¿Qué podía pasar en los tiempos de producción de la mano de obra? ¿Que haya algún proceso crítico? Muy bien, ¿y eso qué quiere decir? Que algo te tranca porque no puede producir más de lo que vos precisás. Bien. Exacto. ¿Se acuerdan que había 2 tipos de tolerancia? Teníamos el tiempo de producción y teníamos la tolerancia interna y externa. ¿Se acuerdan lo que era eso? Sí. La tolerancia interna es lo que demora dentro del mismo proceso y la externa es la que viene dada por uno anterior. Puede ser anterior o posterior. O Está posterior. relacionado con el proceso crítico, que decía la compañera, que nos va a topear la producción que nosotros podamos hacer. Entonces, ¿cuánto va a ser la producción de la empresa en este caso?
¿Cuál es el proceso crítico? Horneado. ¿Por qué horneado? O sea, no dice cuánto demora en sacar esas 6 unidades de producción. Pero a primera vista. ¿Y cómo lo podemos? En realidad, lo que nos Dice dice es... media hora, dice. Dice 30 minutos. En 30 minutos saca las 6 unidades de producción. ¿Cuál va a ser la producción máxima que pueda ser horneado? 12 por hora por 8. 12. 12 o 2 unidades de producción, como lo quieras calcular, por 8 horas. 12 tartas por hora. Exacto. ¿Por qué 2? No entendí. Porque salen 6 cada 30 minutos. Ah, bien. Ahora sí. Perfecto. Exacto. Estás tomando, no sé si... 8 horas diarias, está bien. La jornada de trabajo es de 8 horas diarias. Pero hay otra cosa que tenemos que considerar, y es las mermas. El proceso horneado tiene una merma del 10% sobre tartas crudas. Claro. Eso en realidad afecta a que en realidad amasado me va a tener que dar más unidades las que yo puedo producir, para que yo pueda llegar... ¿Me escucha? Sí. ¿Se te escucha, Catherine? Bien. Entonces, ahí tenemos que ver cuántas tartas voy a necesitar para producir esas unidades que yo puedo en mi capacidad en el proceso de horneado. Dijimos entonces que en el proceso de horneado eran las 6 unidades de producción, o sea, 6 tartas, por 2, por 8. Por 8. Y una merma del 10. ¿Eso cuánto nos da el 6 por 8? ¿El 12 por 8? Nos da 96. 96, muy bien. Entonces, ¿y cuántas tartas crudas voy a necesitar para poder llegar a esas 96? Está bien. Voy a necesitar esas, está bien. Voy a necesitar las 96 más 105,6, 106 tartas. Exacto. 105,6. Que son las 96 que voy a generar por 1 más la merma. Más la merma de horneado, ¿no? Sí. Pero en realidad el proceso de amasado puede cumplir con esa producción porque el proceso de horneado tiene 150 de producción máxima. ¿Estamos de acuerdo? El proceso crítico es horneado, en realidad. ¿Horneado te parece? Pero el horneado puede llegar a producir 96 y el de decorado 92. Ah, claro, porque está el último, no lo había visto. Está perfecto. No, yo estaba pensando en los dos primeros. Bien. O sea que Lo que pasa es que nos faltó ponerle al lado cada cuánto salían, porque las 6 salen cada media hora y las 72 es por jornada, ¿no? Sí. En realidad, claro, las 150 y las 72 son las producciones máximas de cada uno de los procesos. Y las 6 son la unidad de producción en esos minutos que habla ahí, que son 30. Ahí como que esa es la diferencia en realidad. Pero digamos que la producción máxima de horneado va a ser la de 96, que está por arriba del proceso de decorado. ¿Cuál es el tiempo de producción del proceso de horneado? ¿Cuál es el tiempo productivo, perdón?
Y 72 porque no tiene sentido que haga las 96 para que se desperdicie la diferencia. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Exacto. Exacto. Entonces, el proceso crítico. Es el decorado. ¿No? Exacto. Va a ser el que marca la producción, ¿no? Sí. En una jornada se pueden producir como máximo 72 tortas completas. Exacto. Nos preguntaba el tiempo eficiente para una unidad de producción del proceso horneado. ¿Qué tenemos que hacer? El proceso horneado dice que medio oficial un peón tiene un horno que trabaja durante 30 minutos, los cuales requiere su atención durante 10. Nos pregunta por cada unidad, que son 6 tartas. Lo primero es que nos dice que son 2 operarios y que trabajan en equipo. ¿Qué quería decir eso? Que el Que tiempo los que dos- le lleva. Sí. Que los dos trabajan sobre la misma unidad de producción. Bien. Y por lo tanto hay que multiplicar por 2 el tiempo que le dedica cada uno. Exacto, porque vamos a tener el costo por las 2 personas para que salga una unidad de producción. Por eso vamos a multiplicarlo por 2. Perfecto. ¿Cuánto era el tiempo productivo? Ahí va. ¿Cuánto es el tiempo productivo? Dice que hornearla le lleva 30 minutos, pero que el medio oficial y el peón están 10 minutos prestando la atención al proceso. ¿Cuánto es el tiempo productivo? 50 minutos. ¿Cuánto? ¿O no? Ah, no. 20. 20, está bien, porque son 10 minutos que le dedica a cada uno, son 2 operarios. Me salta un cartel acá, ¿no? Sismo, no sé dónde. Me fue, acá. 20 minutos, ¿verdad? Por unidad de producción. Sí. Una unidad de producción son 6 tartas. Está. ¿Tiene tolerancia interna este proceso? Sí, tiene 10 minutos de tolerancia interna porque el horneado lleva 30, ¿no? 20 minutos, porque lleva 30 el horneado y 10 son productivos. ¿Está bien? Bien, está bien. Tolerancia interna dijimos, ¿cuánto? 20 minutos. La diferencia entre los 30 y los 10. Pero ese es de un operario. Los 20 de un operario. Sí, son 2. Son 20. O sea que ahí Son va. 40 minutos. Exactamente. Por 40 minutos. ¿Y va a tener tolerancia externa? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Va a tener tolerancia externa? En un principio sí. ¿Por qué? Porque la marca el decorado. Exacto, porque nosotros podemos producir 96 tartas, pero en realidad vamos a terminar produciendo 72 porque el decorado ya no puede recibir más que 72. Entonces, el total de tiempo
que va a llevar el proceso de horneado, ¿cómo lo podemos sacar? Para una producción, para una unidad de producción, ¿cómo hacemos para sacar cuánto tiempo va a llevar el horneado? Sabemos que en 8 horas el decorado saca 72, hay que ver cuánto saca por hora, ¿no? Exacto. En realidad, esas 72, yo lo haría mirando las unidades de producción. Nosotros podemos sacar 6 por cada vez. O sea que ¿cuántas procesos tenemos que hacer? 12 procesos tenemos que hacer. Entonces, las 480 minutos que tenemos disponibles, dividido esas 12 procesos que tenemos que hacer, ¿cuánto nos da? Entonces nosotros tenemos disponible 480 minutos que salen de 8 horas por 60. $480 minutos. Bien. Y vamos a llevar adelante 12 procesos. Y cada proceso tiene de 30 minutos. En realidad lo que yo quiero saber, bueno, es lo mismo. Sí, está bien. Entonces, ¿cuánto tengo? Ese va a ser todo el tiempo que voy a tener extra, digamos, de tolerancia externa en el día, ¿no? Entonces, para cada proceso, ¿cómo hago? Esa es la tolerancia externa total. Para un proceso, ¿cuánto van a hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuántos procesos voy a hacer? 12. 12. Exacto. Entonces, mi tolerancia externa por proceso va a ser los 120. Dividido los 12. Dividido los 12. Voy a tener 10 minutos por proceso de tolerancia externa. O por unidad de producción, ¿no? Exacto. Pero eso es por cada operario. Sí, perdón. Entonces, ¿cuánto es el tiempo eficiente del proceso horneado? 80 minutos. Exacto. Va a ser la suma de estos tres. Hay un dato que no lo comentamos y quiero preguntarles. ¿Qué quiere decir que el proceso de decorado tiene índice de rendimiento eficiente 1? ¿Que no desperdicio? Que no tiene merma, exactamente. Eso es importante porque no lo consideramos, porque justamente era 1, pero podía tener, y ahí nos podía cambiar, digamos, las unidades. ¿Está? Exacto. El índice de rendimiento entonces sería como lo que podés lograr menos la merma. El índice de rendimiento Porcentualmente. se calculaba entre el índice, si no me acuerdo mal, era el índice de eficiencia, para que me voy a fijar, para no decir cualquier cosa. Dame un segundo. ¿Índice de rendimiento? Sí. Dame un segundito. El índice. Teníamos que el índice de rendimiento era la producción sobre el consumo. Eso quiere decir que si es 1,
Ay, me fui, no estoy acá. Perdón. Acá. Eso quiere decir que la producción y el consumo tienen que ser iguales, por eso nos da 1, y por eso no tenemos merma. ¿Está bien? Genial. 72 sobre, sí, sería así. Bueno, acuérdense que les vamos a poner una clase de dudas, así que estudien bastante y así pueden ir con las consultas que deseen. ¿Profe, tiene una idea de cuándo podría ser esa clase de dudas? Y no tenemos muchos días, ¿no? Porque la revisión es el miércoles, ¿no? El jueves. Jueves. Y bueno, capaz que lo podemos hacer el miércoles como en el horario habitual, pero tengo que hablar con Carla y con Karina, así que les vamos a avisar, pero pienso yo que puede ser el día miércoles. Como en el martes horario. también. Como en el, ahí No sé, va. no sé si es muy tarde el jueves, si es muy tarde el miércoles, o si no la podemos hacer el martes. Ahí va. Pero sería en el horario, como en el horario de clase. En el horario de clase, sí. Lo Sí, publicamos. capaz que el martes, Bien. Martes, ¿no? por las dudas, nos queda ahí un Darle día. tiempo, sí. Está perfecto el martes entonces. Martes, ahí va. Buenazo. Bueno, ¿Algo más? ¿alguna duda? No. Gracias. ¿Pueden pasar el Excel por acá? Sí.